medio de halagos, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de claro, que habrá querido halagos. decir que... La amo, te amo, Maggie, te amo. ¿Por qué te han denunciado a ti? Porque estoy defendiendo los bosques. Enoya regalaba el derecho violado un otro presidente y lo utilizó para mantenerlos en el fango. Empresas mineras en Perú contaminan pueblos indígenas y el gobierno no hace nada para ayudar. Mientras que tú vives en medio del reino, corazón de piedra. Amores sobran en mi vida, pero yo me muero de inmensa tristeza. Amores sobran en mi vida, bajo hasta mi puesto, a soplar mi fuego y a mismear mi soga. Y no tengo tiempo para ser un niño. Es triste, ¿verdad? Miren con atención esas manos y esos rostros. Pensar que en nuestro país, el lugar donde naces sigue dictando si vas a tener un futuro o si vas a heredar una vida de miseria. No es que les falte ganas de salir adelante, es que este sistema les quitó lo poco que tenían para sobrevivir. Esta es una realidad del Perú. Un joven intelectual que nació en Moquegua y que desafió una enfermedad que lo dejó cojo de por vida, decidió que no podía seguir apartando la mirada. Hablamos sobre José Carlos Mariátegui, un hombre que viajó a Europa y tras regresar al Perú en el siglo XX, él se dio cuenta de que para cambiar al Perú no solo era con las leyes políticas y económicas, sino el tener al indio desde sus raíces. En 1928 él escribió un libro llamado 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hola, soy Rosa, junto con mis compañeras. Vamos a hablar sobre uno de sus 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, que es El problema del indio. Hoy hablaremos sobre el problema del indígena de José Carlos Mariátegui, que no trata sobre el problema de raza, sino el problema económico. Muy bien. Si le preguntamos a personas de la calle o en las redes sociales por qué hay tanta pobreza en los pueblos indígenas, nos dirían que es porque están atrasados o porque su cultura no les deja avanzar. Esa es una idea que José Carlos Mariátegui descartó por completo. El problema del indio no es un problema racial, sino un problema económico y social. Mariátegui demostró que la miseria no es una condición natural del indígena, sino el resultado de siglos de opresión por parte del sistema feudal y el gamonalismo. En pocas palabras, los terratenientes y los hacendados eran dueños de la mayor cantidad de tierras, haciendo que el indígena trabaje para ellos. En la mayoría estaban endeudados, oprimidos, maltratados y se les trataba como sirvientes, no tenían ningún derecho. Por lo que nos preguntamos, ¿cómo va a progresar una población si no se le permite ser dueña de su propio trabajo? Y ahora les voy a mencionar la relación entre la tierra, la pobreza y la desigualdad del indio. Para Mariátegui, el problema del indio es el problema de la tierra. La tierra es su medio de vida. Sin tierra propia, el campesino depende del hacendador o el gamonal. Eso genera pobreza y desigualdad total. El gamón le cobra por todo, le quita su producción y lo hace trabajar a gratis. O sea, sin reforma agraria no hay justicia. Pérdida de autonomía y dependencia económica. Al ser despojado de su tierra ancestral, el campesino pierde la capacidad de autoeficiencia. Sin una propiedad parlamentaria o comunal, se ve obligado a integrarse al sistema de dependencia por completo. La perpetuación de la desigualdad social. Esta estructura económica bloquea cualquier posibilidad de progreso material o educativo para la población indígena.
y los derechos políticos permanecen concentrados en manos de una minoría latifundista, la pobreza no se puede erradicar de forma superficial. José Carlos Mariátegui escribió uno de sus frases, algo que sigue siendo verdadero: el problema del indio es el problema también de la tierra. Eso me hizo pensar que el problema sigue hoy porque en muchos lugares en el Perú los campesinos todavía no tienen títulos de sus tierras. El indio nos pide compasión sin justicia. Eso me hizo pensar que todavía pasó la misma. Hoy muchos campesinos siguen siendo tierra propia y por eso siguen pobres. Uno de los ejemplos sobre qué es el problema del indio es el despojo de tierras de las comunidades. Por ejemplo, recientemente las reformas aprobadas del Congreso modificaron una nueva ley que se llama Deslinde y Titulación. Esa ley permitía excluir los territorios de las tierras indígenas, asentándolas a otros centros poblados consolidados con ellos. Otro sería los conflictos entre las comunidades y gran minería. El caso de Yanacocha. La disputa por el subsuelo y el suelo del escenario de mayor tensión actual, el ejemplo concreto de la batalla legal de la comunidad de campesina San Andrés de Negritos contra la minería de Yanacocha de Cajamarca. Las comunidades exigen judicialmente la titulación de áreas territoriales, argumentando que fueron despojados de sus tierras ancestrales décadas atrás, sin consulta previa a ellos. Estas reformas suelen una participación injusta, los beneficios económicos. Esto demuestra que la vigencia de la tesis de Mariátegui sin el control real de su especie y comunidad, y jerarquías desprendidas de las decisiones de las grandes capitales y del Congreso. El avance de la economías legales y defensa ambiental de la Amazonía. El problema de la tierra se ha extendido con fuerza hacia las comunidades amazónicas. Pueblos como los Aguayún y los Shipibo Conido enfrentan invasiones en sus territorios debido a la minería. Aguacuyún y los Shipibo enfrentan invasiones en sus tierras ancestrales, como la tala ilegal y el narcotráfico. Los líderes indígenas que defienden sus bosques y sus tierras fueron constantemente amenazados de muerte y asesinatos por parte del Estado, que muchas veces llegan tarde. Al igual que en la época del comunalismo, los indígenas experimentan una pérdida de autonomía de territorio frente a poderes fácticos que usan la violencia para extraer recursos. Eso sería todo. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos construir un Perú más igualitario y diverso? Cuando reflexionamos sobre esta pregunta, podemos darnos cuenta de que construir un Perú más igualitario y diverso no solo depende del gobierno, de las autoridades, sino también de cada uno de nosotros. Vivimos en un país con una enorme riqueza cultural, donde conviven diferentes pueblos, costumbres, idiomas y formas de entender el mundo. Esa diversidad es una de nuestras fortalezas, pero muchas veces no ha sido valorada como debería. Finalmente pienso que un Perú más igualitario y diverso se construye valorando lo que nos une sin dejar de respetar lo que nos hace diferentes. Las ideas de Mariátegui siguen siendo importantes porque nos recuerdan que no puede existir un verdadero progreso mientras haya personas excluidas o sin oportunidades. Si trabajamos juntos con respeto, solidaridad y compromiso, podemos construir un país donde todos se sientan parte de una misma nación y tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y cumplir sus objetivos. Mariátegui lo dejó claro. El indio no pide compasión, sino pide justicia. La justicia no es darles caridad o sentir lástima por ellos, es hacer un cambio.
Hoy la justicia significa que un puneño en Espinar o en Bambas no salga a las calles a protestar para tener voz y voto en su país. Esto significa que una niña de la comunidad amazónica tenga el derecho a estudiar. Como por ejemplo, la ciudad de Lima, todos tienen ese derecho. A cambio, en las comunidades amazónicas hay personas, niños, que no tienen esos mismos derechos. Justicia es decir, que sus voces sean escuchadas en el Congreso y no sean ignoradas como mayormente se hace. Así que la próxima vez que escuches hablar de nuestras comunidades, recuerda que es un tema del pasado, es nuestro presente y nuestro futuro. No nos conformemos con heredar un país desigual, atrevámonos a transformarlo. Así que la próxima vez que escuches hablar de nuestras comunidades, recuerda, no es un tema del pasado, es nuestro presente y nuestro futuro. No nos conformemos con heredar un país desigual, atrevámonos a transformarlo. El indio no pide compasión, sino justicia. Gracias.